Buenas noches, jueves otra vez, en este caso el último jueves del mes de julio. 30 de julio aquí estamos haciendo nuevamente Agenda 3 en Misiones 4. Muy buenas noches, gracias por estar allí del otro lado. Nosotros aquí para tener por delante una hora en la cual tendremos la posibilidad de tocar 3 temas como siempre. Uno nacional, uno internacional y otro de la Tierra Colorada. Sobran los temas, la verdad que no damos abasto, nos están dando elementos para producción, pero a rolete, por todas partes. Así que vamos a ir primero a presentar el equipo, agradecer nuevamente a Misiones 4, el canal líder de la provincia, que nos da esta oportunidad de compartir con ustedes esta hora, y contarles que nuestro director periodístico, Daniel Barrios, en un ratito estará con nosotros en el bloque internacional. Está nuestra productora ejecutiva, Mara Sepúlveda, atenta a todo lo que tiene que ver con el cronómetro y que no nos pasemos de largo. Y nuestro director, Bernardo Torres, director y editor, preparando y poniendo todo a punto para que podamos ofrecerle lo mejor. Desde aquí, desde la capital del monte, en Oberá, transmitiendo para Misiones 4. ¿Quién les habla? Marcelo Teles. Y hacemos ya, si les parece, el temario de lo que va a pasar en esta próxima hora que tenemos por delante. En el bloque nacional, y tenemos que hablar de ella, llegó, estuvo, le sacaron fotos, visitó Vaca Muerta, todo eso hizo Kristalina Georgieva. El título del bloque, Kristalina al gobierno, Trump al poder. Y lo vamos a traducir con números y con declaraciones propias de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. En el caso internacional, tenemos que hablar de cómo está recrudeciendo la guerra en Medio Oriente y que no afloja nada en el Donbass, allí en el oeste de Ucrania, en el este de Rusia. El título es Un TEC al rojo vivo. ¿Se acuerdan de ese juego de mesa que era el TEC, en donde uno jugaba a que un país atacaba al otro? Olvídate, esto no es ningún juego y realmente cada día está más complicado. Y hablando de la Tierra Colorada, vamos a contarles que se sufre mucho recaudar cada vez menos. Es lo que le está pasando a la provincia y vamos a explicar por qué. Y vamos a buscar y a ver los números y contrastarlos también con otras realidades, hasta de provincias cercanas. Esto es todo lo que hoy vamos a estar contándoles. Y empezando por el bloque nacional, inmediatamente después de la presentación, vamos a desarrollar por qué decimos que Kristalina al gobierno y Trump al poder. Damos inicio entonces al bloque nacional y como ya les dijimos, así menciona el título que tenemos en placa, Kristalina al gobierno, Trump al poder. Hacía 8 años que un jefe, una jefa, porque la última fue Christine Lagarde en el gobierno de Mauricio Macri, no llegaba en persona a Buenos Aires. Sí habían venido funcionarios de altísima línea, pero no directamente, ¿no? La jefa, como es este caso. Esta semana, el lunes, Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei, con el gabinete de Javier Milei, y si fuera poco, el pasado martes estuvo en Vaca Muerta. Estuvo visitando la garantía, las joyas de la abuela. ¿Qué estuvo haciendo en Vaca Muerta? Concretamente, en esa conferencia que dio también en el Palacio de Hacienda, porque brindó una conferencia de prensa que no la dan otros funcionarios. En general los funcionarios hablan individualmente con ese 5% de los periodistas confiables para ellos, porque después está el nuevo vocero, que no para de meter la pata,
Y sin embargo, Cristalina se hizo dueña de la sala de conferencias del Palacio de Hacienda y ella explicó, sin eufemismos, sin dar vueltas, qué es lo que está pasando. Sin ningún tipo de anestesia, nos dijo cosas como la que vamos a escuchar nosotros en este momento de manera textual, a través de la traductora, por supuesto. Pero es importante también analizar la gestualidad. Miren cómo a su lado, a la izquierda de Cristalina, está el ministro de Hacienda, que parece menos que un presentador de noticiero. Es la estrella absoluta. Vamos a escuchar la respuesta a una pregunta en referencia a qué pasa si nuevamente Argentina tiene problemas para pagar los vencimientos. ¿Qué va a pasar y qué va a hacer el Fondo Monetario? Esto decía Cristalina Georgieva. Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse. Ahora, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se administra el riesgo de los procesos políticos en el país que tienen altos y bajos? Construyendo políticas fuertes en el periodo que tenemos ahora y también construyendo amortiguadores fuertes. Lo que recomendamos no es solo por el entorno nacional, sino porque también nosotros vivimos en un mundo que tiene más tendencia a sufrir shocks y hay riesgos exógenos que también están presentes. Los países no pueden predecir lo que es posible que pase o no, pero sí tienen control sobre las políticas nacionales, las políticas fuertes que brinden confianza a las personas en el país, en Argentina, y también a la comunidad internacional. Esa es la mejor forma de gestionar el riesgo o los riesgos, tanto nacionales como externos o exógenos. Y les puedo decir que veo una completa alineación, tener amortiguadores, buffers fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido aquí en Argentina ahora. Esa es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir. Y como dije, no me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando. Fue muy clarita. Miro al Banco Central que lo tenía enfrente. ¿A quién? A Santiago Bausil, al presidente del Banco Central, al socio del que tenía al lado, al socio de Luis Caputo en la consultora, porque ellos son socios en sus negocios privados. Y dentro de lo que acaba de decirnos, y ahí escuchamos, la palabra riesgo, la frase países predecibles, políticas fuertes. ¿Cómo no van a ser fuertes las políticas si quienes imponen las políticas económicas son ellos? Ese Fondo Monetario. Por eso mismo, cuando le preguntaron ¿quién paga? ¿Quién paga? Ahí está, el Banco Central. Y lo próximo que quiere hacer Javier Milei es una reforma en el Banco Central, en el estatuto del Banco Central, donde supuestamente evite injerencias de la política en la dirección del Banco Central. Y lo tenía ahí enfrente. Y la jefa del Fondo Monetario dijo que el que va a pagar es el Banco Central. Entonces, esta situación es bastante fea para el que la quiera ver, porque está diciéndonos en la cara qué es lo que va a pasar. Y esa predictibilidad tiene que ver con seguir al pie de la letra las instrucciones que el Fondo Monetario le está entregando. ¿Cuáles son esas funciones, esos mandatos del Fondo Monetario? Por lo pronto, tenemos una pila de vencimientos. Ahí ustedes están viendo en pantalla. 2027, quedan todavía 7.700 millones de dólares.
2028 van a ser 10.000 millones de dólares. 2029, 11.000 millones de dólares. Y en el 2030, 12.000 millones de dólares. Nunca bajó la deuda, lo que se le debe, más allá de todo lo que se le pagó al Fondo Monetario, de 40.000 millones de dólares, cuando antes le debíamos cero. Porque en el año 2005 se le pagó todo lo que se le debía, que eran aproximadamente 9.500 millones de dólares, y el Fondo Monetario se fue. Y siempre dicen, bueno, pero le pagaron con plata que después tuvieron que pedir prestada a un interés más alto. Sí, el interés sí, pero no las recetas que se tuvieron que aplicar para que Argentina saliera de la crisis en el 2005. Esa es la diferencia. Vos recibís guita del Fondo Monetario, para hablarlo en criollo, y vas a tener que hacer lo que ellos te digan. Por eso, hay que prestar atención a lo que ellos dicen. De esta manera, aproximadamente en el año 2038 vamos a estar terminando de pagar esa deuda. Pero ¿qué es lo que nos sugiere mientras tanto Kristalina Georgieva? La escuchamos de vuelta. Bueno, como dije, este era el tema principal de debate. Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas, minería, agricultura, y ese desempeño fuerte también se está arraigado en la confianza en la economía, en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como por ejemplo el de la construcción, el de los servicios, logística, y por ende el foco del gobierno en términos de reformas y también en términos de respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el gobierno tiene que estar allí, dirigirse allí, a esos sectores. Vemos tres áreas donde se está haciendo avance y se puede lograr aún más. La primera es en la creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos. Lo que se viene es que algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya. En segundo lugar, ampliar el mercado de capital en Argentina. Por ejemplo, las hipotecas. No existen prácticamente, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía. Luego hablamos de la eliminación de los obstáculos físicos para que la economía funcione a un nivel más alto y para que el crecimiento se comparta, ¿no es cierto?, de manera más amplia. La construcción de carreteras. Ha habido un paso importante en el tema de concesión de carreteras y es importante acelerar las inversiones físicas por dos motivos. Uno, para conectar la economía de una mejor manera y hacer que el funcionamiento de la economía sea más fuerte, y de nuevo para impulsar la construcción, donde vimos algún tipo de estancamiento a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, algo que es totalmente crítico es continuar con la eliminación de la burocracia, de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía. Y quiero felicitar al Ministerio de Regulación por todo lo que se ha hecho. Es miembro de nuestro grupo de asesoramiento sobre crecimiento y emprendedurismo. Estuvo en Washington hace poco y hablamos
de, digamos, algunas paletas, digamos, que se ponen en los zapatos de algunas empresas de Argentina. ¿Cuáles son los obstáculos que están en muchas de las áreas y que se acumulan a lo largo de muchos años? ¿Cómo se pueden quizás eliminar? La verdad que es una maravilla la cantidad de cosas que dijo. Y es una pena que no se hayan analizado clarito, porque además tiene un inglés duro pero sencillo, se le entiende. Y la traductora hizo su trabajo, porque respondió cada uno, digamos, tradujo cada una de las palabras de la pregunta y el enunciado que hizo en función de esa pregunta. La pregunta se le había hecho una colega de Bloomberg TV que le decía, bueno, ¿qué pasa con los sectores que no arrancan? Y entonces ella planteó que bueno, que hay que ver porque hay sectores que le está yendo muy bien y otros que no tanto. Bueno, la construcción, los servicios, la logística son los sectores que generan empleo. No hay trabajo en la Argentina, hay poco trabajo, hay muy poco trabajo, muy calificado en todo caso. Y habló también de otras cosas, por ejemplo, de las condiciones financieras, que los bancos tienen recursos, que bueno, hay mora, pero hay que gestionarla. Pero la mora que hay tiene que ver con familias que están endeudadas, del tema que también vamos a hablar en el bloque de la Tierra Colorada. Y lo más grave de todo esto, ella mencionó una palabra, así como al pasar, pero acá hay mercado de capitales abierto, porque ustedes todavía no han utilizado las hipotecas. ¿Saben lo que está pidiendo, lo que está diciendo? Es fácil, usted tiene una deuda, hipoteque su departamento, hipoteque su casa, hipoteque su campo, hipoteque su auto, y si después no paga, bueno, ya no es problema nuestro. Entonces, es gravísimo, porque en el año 2008, en los Estados Unidos, se produjo un quiebre financiero por culpa de la burbuja de las hipotecas, que entre otras cosas llevó a la quiebra de Lehman Brothers. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis del campo en el 2008? Eso le pegó a todo el mundo lo que pasó con esa burbuja financiera y ese tema de las hipotecas. Y después muchísima gente en Estados Unidos perdió su casa. Entonces, es fácil hablar y decir, también decir la construcción de carreteras. No hicieron 1 kilómetro de ruta en casi 3 años de gobierno que tienen. Pero bueno, ha sido muy elegante porque dijo, hubo un pequeño estancamiento en la construcción de carreteras. Y saludó a su alumno o a su empleado, no sé cómo calificarlo, al ministro de Regulación Sturzenegger. Acaba de decir que trabaja con ellos, que es parte de uno de los grupos de trabajo del Fondo Monetario Internacional. Acá también se queda claro lo que es la doble vara que tiene el Fondo Monetario. Hoy está todo bien con Argentina. Argentina está haciendo lo que ellos quieren que haga. Y esa doble vara nos muestra episodios de la historia, porque hubo otro momento de la historia en donde no entregó los fondos que tenía que desembolsar el Fondo Monetario. En 1976, por ejemplo, días antes del golpe de Estado, no le dio la plata que le correspondía, no era un préstamo ni nada. Por ser parte del fondo, un país tiene la posibilidad de retirar una serie de dividendos por año. Al gobierno de Isabel Perón no se lo dio y pocos días después del golpe fue lo primero que hizo para dárselo a Martínez de Oz. Y hoy las metas no están cumplidas, sin embargo los desembolsos llegaron igual. En el año 2001 a Fernando de la Rúa no le dieron los $1.000 millones que le tenían que dar y se cayó el gobierno. Entonces, con esta gente que trabaja de esta manera y que nos hace este jueguito de que si haces lo que yo te digo está todo bien y si no, arréglatelas, hay que también hacerles acordar que toda la plata que entró del préstamo de Mauricio Macri, y desafío a quien quiera que me lo demuestre con papeles y con cosas ciertas y serias. No decir, no, todo eso sirvió para pagar la deuda de la chorra. Con la chorra hagan y digan lo que quieran, pero digan la verdad. La plata de Macri se fugó porque la misma plata que ingresó salió en pago de dividendos, en turismo y en otras extrañas operaciones que se hicieron. Lo mismo que pasó cuando ingresó nuevamente la plata del Fondo Monetario para hacer el rescate del año pasado. Nos queda muchísimo todavía por contarle, pero lo vamos a hacer en las conclusiones al final ya del bloque de la Tierra Colorada. Así que mientras tanto,
relájense segundos nada más, porque ya nos vamos al bloque internacional. Y en el bloque internacional no les prometo que haya calma, porque la verdad que el mundo está terrible. Así que nos vamos a saber qué es esto del TEG al rojo vivo y ya volvemos. Ya estamos en el bloque internacional, estamos con Daniel Barrios, nuestro productor periodístico y analista internacional, desde la ciudad de Buenos Aires, y lo saludamos. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches de jueves, Marcelo, ¿cómo te va? En el día en el que una noticia internacional casi de último minuto parece que va a desestabilizar el próximo Mundial, hay guerra entre la UEFA y la FIFA por la organización del Mundial. Y te cuento una novedad de último minuto: los países africanos se ponen del lado de Argentina. Así que el próximo Mundial, África y Sudamérica nada más. Entonces somos campeones. Que deje vacante el título. No. Muy aburrido va a ser, pero bueno. Pasemos a hablar de lo que nos convoca hoy, Marcelo. El título de hoy es Un TEG al rojo vivo. Jugando con las palabras y con aquel maravilloso juego de mesa que tenía un tablero muy lindo en el cual los países atacaban a otros países. Y el tablero de la geopolítica mundial, señor periodista, hoy está más caliente que nunca, así que somos todo oídos. Es así, vos hablas ahí de un tablero y cada vez la situación geopolítica se parece más a este tablero del TEC, un juego de dominación, a ver quién dominaba más países. Y la geopolítica volvió al centro de la escena, no es casualidad, es la disciplina que usan las naciones que construyen su destino de forma programada e inteligente. Esto es pensar, programar, diseñar y ver con quién nos relacionamos, con quién nos aliamos y con quién nos enfrentamos. El mapa hoy muestra algo que ya sabemos, ¿no? Una potencia dominante que no quiere resignar su lugar y una serie de potencias emergentes que se animan a disputárselo. Hay dos guerras activas que se están cada vez más transformando en una: Ucrania y Medio Oriente. Hay una tensión permanente en Taiwán y hay algo nuevo, ¿no? Este entrecruzamiento de conflictos en donde Ucrania ataca barcos iraníes en el mar Caspio. Irán, a su vez, responde atacando a asesores militares que envió Ucrania para asesorar a los países árabes con el contraataque a los drones, con los cuales Irán está dándole unos dolores de cabeza no solo a Estados Unidos, sino a todos sus vecinos del Golfo Pérsico. También las otras grandes potencias, China, le presta a Irán sus satélites para hacer ataques muy concentrados y muy precisos en los bienes de los norteamericanos. Y Rusia le manda estas armas de precisión con las que está golpeando los activos militares de los Estados Unidos. Europa y Estados Unidos, a su vez, arman a Ucrania e Israel para atacar a sus enemigos Rusia e Irán. Como lo dijimos varias veces en lo que va de nuestro programa, esta guerra no tiene un fin a la vista y no es nueva. Viene desde 1979, cuando cambia el régimen en Irán y Estados Unidos y sobre todo las grandes petroleras, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, son las que incentivan este ataque a Irán porque perdieron la administración de los recursos de hidrocarburos de la región. Así que bien, vemos que esto sigue avanzando. Y el miércoles 8 de julio pasado, después de bombardeos estadounidenses sobre Irán, Donald Trump dijo que el entendimiento de 60 días que supuestamente se iba a producir con Teherán está terminado. Y junto al bombardeo le revocó a Irán la licencia para vender petróleo. Acudimos a nuestros amigos del diario La Opinión de Los Ángeles que hicieron este informe que vamos a compartir con ustedes ahora. I told this story yesterday. We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier. Trump considera acabado el alto al fuego con Irán tras nuevos bombardeos. Is this my
Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? De una intensa jornada de más de 4 horas de bombardeos estadounidenses sobre Irán, Donald Trump dijo este miércoles 8 de julio que para él, el entendimiento de Islamabad de los 60 días con Irán está terminado después de que ayer Washington bombardeara nuevos objetivos iraníes y revocara la licencia que permitía ventas limitadas de petróleo iraní. Por su parte, Teherán, en pleno funeral de su líder supremo y su familia que mató a Estados Unidos, acusa al gobierno de Trump de haber violado el memorando primero y prometió una respuesta devastadora. Trump hizo estas declaraciones en Ankara, Turquía, antes de la cumbre de la OTAN y junto al secretario general Mark Rutte, refiriéndose de manera despectiva hacia Irán y diciendo que dirigentes iraníes eran gente enferma. La nueva escalada comenzó el martes 7 de julio cuando Estados Unidos acusó a Irán de atacar 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Según el Comando Central estadounidense, la respuesta fue una serie de bombardeos contra más de 80 objetivos en Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, redes de mando y control, radares costeros, capacidades antibuque y más de 60 embarcaciones pequeñas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la zona del estrecho de Hormuz. Medios iraníes reportaron explosiones en Sirik, Qashem, Bandar Abbas y la isla de Kark, y aunque el Comando Central dijo haber concluido los ataques, aún persisten los ataques cruzados y la alerta regional. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que Estados Unidos atacó bases costeras y estaciones no militares en el sur de Irán, especialmente en Hormozgan y Mashhad, y que eso violó abiertamente el alto al fuego y pisoteó el entendimiento de Islamabad. Por su parte, Mohammad Bakr Kalibaf, presidente del Parlamento y negociador iraní, acusó a Washington de violar el memorando por interferir en los ajustes iraníes en Hormuz, reinstaurar las sanciones petroleras, atacar el sur de Irán y permitir la continuidad de ataques israelíes en el Líbano, advirtiendo que la era del bullying y la extorsión ya terminó, que no lleva a ninguna parte y que no se doblarán. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, Bueno, pero entonces esa famosa tregua tan anunciada duró menos que una promesa de Javier Milei. Así es, y encima, para colmo de males, el ataque de los Estados Unidos se produjo en plena peregrinación, plena movilización popular de muchísima gente en Irán que tenía que ver con el entierro de Ali Khamenei, su líder supremo, y su familia asesinados por los bombardeos iniciales de los Estados Unidos. Y la respuesta de Irán no se hizo esperar, atacando al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en el Golfo y a otros 85 objetivos militares de Estados Unidos en 4 países, Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania, que no lo explican los compañeros de la opinión de Los Ángeles en el siguiente video. Ahora lo vemos. Estados Unidos lanza ataques contra casas e infraestructura civil en Irán, causando la muerte de personas. Y Teherán responde contra hangares y cuarteles, alertando a la población civil del Golfo que se aleje de las bases estadounidenses. Estados Unidos completó el jueves 23 de julio a las 9 de la noche en horario del este su 13ª noche consecutiva de ataques contra Irán. El Comando Central aseguró que bombardeó centros de mando militar, almacenes de drones, redes de comunicación, sistemas de vigilancia costera y capacidades marítimas. Pero autoridades iraníes reportaron que la ofensiva también alcanzó zonas civiles e infraestructura esencial. Baleoyah Hayati, vicegobernador de Juzestán para asuntos de seguridad, confirmó 4 personas muertas y 5 heridos por impactos en distintos puntos alrededor de Abbas, en el suroeste de Irán. También reportó ataques cerca de Andimeshk y Omidiyeh. Horas después, el ejército iraní anunció la fase 24 de la operación Trueno. Teherán aseguró que drones Arash atacaron depósitos de combustible, almacenes, cobertizos de equipo y alojamiento de militares estadounidenses en la base Sheikh Isa en Bahrein y golpeó hangares de aeronaves, talleres de mantenimiento y barracones en la base Al-Asrak o Muafak Salti en Jordania. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica amplió su advertencia, pidió a los habitantes de los países del Golfo alejarse por lo menos 500 metros de bases y de edificios urbanos utilizados de manera abierta o encubierta por personal estadounidense. La Guardia también solicitó a la población informar a dónde se encuentran esas posiciones. La escalada ocurrió después de que Donald Trump anunciara que los daños contra los barcos, cargamentos o actividades marítimas serían pagados con dinero iraní y los activos que tiene capturados Washington. El canciller Abbas Araghchi
Bianchi calificó esa medida como un precedente incendiario y afirmó que normalizar la confiscación de bienes dejaría desprotegidos los activos de cualquier estado y advirtió que el caos resultante no sería bonito ni pacífico. Estados Unidos registra hasta 18 militares muertos y por lo menos 430 heridos desde el inicio de la guerra. Entre las bajas más recientes están Tyler James Feehan, Isabella González y Angel S. Rampersand, muertos en un ataque iraní contra una base en Jordania. Michael Emanuel Swinton murió en Irak el 19 de julio durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. El ataque más mortífero aceptado por Estados Unidos ocurrió el 1 de marzo en el puerto de Shuaiba, Kuwait, donde un dron iraní mató a 6 reservistas estadounidenses. Otras muertes incluyen 6 tripulantes de un KC-135 accidentado, un militar herido en Arabia Saudita y un piloto naval fallecido en un accidente de helicóptero. Algo de lo que no se habla generalmente, que son las bajas oficiales que tienen los Estados Unidos, Daniel. Y eso es algo que realmente a todos los políticos que están en Washington les da un dolor de cabeza impresionante. Hubo un hecho el jueves pasado que tenía un número, la página web del CENTCOM del Pentágono, de bajas, y a las pocas horas lo bajaron. Le restaron una cantidad de muertos, lo que provocó un escándalo dentro de Washington, porque realmente no se está informando qué cantidad de bajas se están teniendo. Y volvemos a algo que ya dijimos en nuestro programa. No porque somos muy inteligentes, sino porque es algo muy obvio, que es que tiene que ver con que cada vez se está definiendo más 2 bloques que se están enfrentando a lo largo de todo el globo. Este bloque está, de un lado, liderado por los occidentales, Estados Unidos a Israel con una serie de objetivos, Europa, la Unión Europea y Gran Bretaña enfrentados a Rusia cada vez más fuertemente y dándole más armas que son un peligro que Ucrania utiliza para atacar más adentro del territorio ruso y que va a provocar en algún momento la reacción rusa. Hubo un incendio que no tuvo mucha trascendencia, pero en una fábrica de drones en pleno territorio británico. Por ahí están funcionando mal algunos enchufes y se producen cortocircuitos, pero es muy llamativo que tanto en territorio norteamericano como en territorio británico, empresas que tienen que ver con el esfuerzo bélico de Ucrania hayan tenido este tipo de accidentes. Y el otro bloque, también es obvio, está conformado por los BRICS. ¿Por qué? Porque está Brasil, de un lado, la potencia a la cual quieren rodear acá en América Latina y que quieren interferir en las próximas elecciones de octubre para quitar al Lula del poder y tener un aliado más de los Estados Unidos, para que todo el esfuerzo bélico de los Estados Unidos sea sostenido por las materias primas de América Latina. Y los demás, que son ya, los contendientes firmes, Irán, Rusia, China, que cada vez se involucra más, y parece que hay un último que está tomando posición, que es la India. La India le sigue comprando petróleo a Rusia a pesar de los pedidos de los Estados Unidos, y a partir del 1 de agosto vuelve a comerciar a través de sus fronteras con China. O sea que está apostando más al BRICS, que es la potencia emergente, que lo que tiene que ver con sus relaciones con Europa y Estados Unidos. Ojo, ellos tienen su agenda propia, pero lo tenemos que seguir, porque India es fundamentalmente uno de los países que va a liderar la economía en el futuro. ¿Y América Latina cómo nos afecta? Bueno, seguramente lo iremos viendo en los próximos programas. Sí, porque no somos ajenos a esto y estamos en medio de lo que es una guerra mundial con 2 focos bien determinados, pero muchos otros que ya están empezando a prenderse. Daniel, como siempre, bueno, muchísimas gracias. Seguimos con el programa, seguimos con tu participación como productor periodístico, pero ya no como analista internacional, porque damos fin a este bloque internacional. Te saludamos y en 7 días volvemos a estar al aire en conjunto. Con todo gusto, un gran saludo y buenas noches para todos. Muy buenas noches. Daniel Barrios, desde Buenos Aires, y todo este aporte de su análisis internacional y qué es lo que está pasando en lo que es el recrudecimiento de la guerra. En las conclusiones vamos a estar hablando un poco más en profundidad de cuáles son los efectos que esto está provocando sobre nuestra economía en particular. Nos vamos entonces ya a la tanda, vamos a compartir con ustedes los anuncios comerciales y volveremos con el bloque de la Tierra Colorada, con las conclusiones. Todavía queda un rato de Agenda 3 en Misiones 4, así que quédese allí y después de la tanda continuaremos.
Tauriel Showroom de maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas, 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de maderas, calidad que construye confianza. En Instagram, @TaurielMaderas. RPD Noticias es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook RPD, Red de Prensa Digital. Instagram, @Agencia RPD. Y en X, @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. Chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistema, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77. Ya estamos en la segunda parte de este Agenda 3 del jueves 30 de julio, último día del mes de julio. Y les recordamos, mañana es 31, así que hoy es el último día en el cual pueden participar para el sorteo de este libro, Sistema Previsional Argentino, Mitos y Verdades. Autores Elena Mitjans y Sergio Lescano. Los fondos del ANSES, los regímenes especiales. Hay mucho para leer y mucho para entender, porque realmente está produciéndose un hecho muy grave, que es el de la pérdida de empleo formal, y no va a haber manera de sostener lo que es el sistema previsional. Porque siempre recordamos lo mismo, los jubilados cobran en base a la masa de los trabajadores registrados que aportan ahora, no lo que aportaron cuando cada uno de nosotros trabajó. Por eso es importante. Les recordamos, para poder acceder al libro, nos mandan un mensaje 3755 52 45 55. 3755, característica de Oberá, 52 45 55, porque estamos en la capital del monte. Desde aquí estamos haciendo con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, este programa que se llama Agenda 3. Y que entonces ya vamos a pasar directamente al bloque de la Tierra Colorada. Tenemos que saludar a varios amigos que nos están viendo, siempre nos mandan las capturas de pantalla, así que nos pone muy felices saber que del otro lado está produciendo por lo menos lo que queremos, que es generar preguntas y no quedarnos solamente con una respuesta. Puede haber otra respuesta, puede pensar distinto que nosotros, más vale que sí, por supuesto. No somos dueños de la verdad. Si lo que sí hacemos es todo lo que decimos, comprobarlo con hechos, con números. Y ahora es que vamos a hablar de números. Nos vamos al bloque de la Tierra Colorada y el título dramáticamente es Recaudar cada vez menos.
Comienza el bloque de la Tierra Colorada, no sé, en esta cámara estoy. Y vamos a hablar de plata, pero no vamos a hablar de la plata que entra, vamos a hablar de la plata que no entra. Para esto vamos a contar con un aporte muy importante, que es el del diputado provincial del Partido Agrario y Social, que es el contador público nacional, Cristian Castro, que explica claramente las cosas, y eso es lo bueno, ¿no? Cuando alguien puede hablar con un economista, licenciado en economía, en administración, contador público, pero alguien que maneja números y que puede explicarlo de manera sencilla. Y de manera sencilla nos va a explicar este gráfico que ahora tenemos en pantalla. Porque este gráfico es el que, de alguna manera, es el nudo de este bloque de la Tierra Colorada. Recaudar cada vez menos. En este gráfico nosotros vamos a ver la recaudación provincial en millones de pesos y la proyección desde el año 2023 a la fecha. Este semestre la provincia de Misiones recaudó 236.000 millones de pesos menos que si hubiera mantenido el ritmo de otros años. Esto está medido en pesos de hoy a junio del año 2026. Es un promedio de 40.000 millones de pesos menos que entraron en las arcas provinciales. Alguna vez habrán escuchado que el problema es la gran presión impositiva, el peso, el pie que le pisa a la cabeza a las empresas, a los propietarios, a los productores, todos los impuestos que le sacan. Y cuando no pagan impuestos, ¿qué pasa? Cuando no se paga impuesto, pasa esto. ¿Por qué no se paga impuesto? Por dos motivos. Por uno, que puede ser la evasión impositiva. Y el otro, si uno no vende, ¿qué va a facturar? Vamos a escuchar entonces ahora las explicaciones que nos da el diputado provincial del país y contador público nacional, Cristian Castro, específicamente sobre este gráfico que nosotros tenemos en pantalla. Bueno, quiero explicar un poco qué es este gráfico con esta tabla que marca cómo está cayendo la recaudación de la provincia de Misiones, en donde nos marca que en junio la caída comparada con junio del 2023 es de un 31,25%, o sea, un tercio de la recaudación propia cayó en esta comparación del 2023, que fue el último año de gobierno de Alberto Fernández, con el último año del gobierno de Milei. Entonces, esto nos muestra cómo las políticas económicas nacionales afectan a la provincia de Misiones, en donde la provincia de Misiones es una de las provincias más afectadas por las políticas económicas. Se ve en la caída del consumo de combustible, se ve en la caída de consumo en los supermercados, en donde la provincia de Misiones está en el segundo peor rango, solo pierde para Corrientes con la mayor caída en ventas en supermercado. Se ve también en esto que les digo, si uno mide el primer semestre se perdieron 237.000 millones de pesos en recaudación comparado con el primer semestre del 2023. ¿Y por qué se da esto? Y bueno, básicamente por las principales actividades económicas que tiene la provincia de Misiones, que es el sector yerbatero y la forestoindustria, dos economías regionales que hoy están sufriendo el impacto de las políticas, ¿sí?, del gobierno de Javier Milei, de las políticas del gobierno nacional, y esto se ve reflejado en este gráfico muy clarito. Además de eso, bueno, como les decía, caída en la venta de supermercados, caída en la venta de combustibles, ¿sí?, récord en caídas. Y cuando uno mira los datos nacionales, los datos globales, indica que este año el PBI va a terminar creciendo entre un 2 y un 5%. Yo digo que si la economía crece y la gente llega cada vez más ajustada a fin de mes, el problema no es el dato económico, sino que el problema es el modelo económico. Cuando hablo de modelo económico, este modelo económico, que va a tener un crecimiento, como dije, entre un 2 y un 5%, para este año, es, digamos, crecimiento económico no es desarrollo económico. Entonces, ¿vamos a tener crecimiento económico? Seguramente que sí, los datos indican eso. Pero cuando yo pongo la lupa en ese crecimiento económico, hay 4 actividades muy claras que son las que empujan ese crecimiento económico. La explotación de minas y cantera, que no es la mina de Banda, la actividad agropecuaria, que no es la actividad agropecuaria que se realiza en Misiones, que es la yerba, el tabaco, el té, sino que tiene que ver con los grandes pools de siembra
de soja, maíz y trigo. Después el sector energético, electricidad, gas y agua, creciendo, pero principalmente lo que son gas y hidrocarburos y lo que es petróleo, que tampoco tenemos emisiones, y la intermediación financiera, que son los grandes bancos, que tampoco son los bancos comerciales que tenemos en Misiones. Por el otro lado, así como crecen esas, hay actividades que están cayendo y mucho, y las que más caen son industria, construcción y comercio. Actividades que son o sectores que tienen mano de obra intensiva, por eso también la caída de cantidad de puestos de trabajo, y que afectan a la provincia de Misiones de sobremanera. Entonces, esto explica por qué esta caída tan brusca en la recaudación propia de la provincia, que marca una caída de la actividad económica de la provincia. Entonces, este modelo económico, ¿sí? Que marca un crecimiento que mide la estadística, pero que el desarrollo se mide de otra forma. El desarrollo se mide en la olla de los misioneros, en la olla de cada uno de los misioneros, que hoy cada vez se le hace más difícil llegar a fin de mes. Entonces, por eso quería explicar un poco este dato tan duro. ATM, que es la Agencia Tributaria de Misiones, lo que nosotros decíamos antes, rentas, actualizó los datos a junio, y bueno, la verdad que es alarmante la situación fiscal de la provincia de Misiones. Recién estábamos escuchando esta explicación. Yo les dije que tiene la virtud, el diputado Castro, de explicar clarito, sencillo, para que se entienda. Ni tanto vuelta, ni tanta cuestión de segundo semestre, los brotes verdes, lo que viene ahora. La realidad se cuenta solamente con lo que vos tenés en el bolsillo y con lo que le rinde a los trabajadores. Seguramente que hay grupos económicos a los que les está yendo muy bien. Pero si vos ves el mapa, en este caso tenemos un mapa que hizo la gente de Politicón Chaco en referencia a la variación interanual entre el año pasado y este año de lo que ha sido la recaudación. Y las dos peores provincias, Misiones y Corrientes. Pero como les decíamos, ¿cómo se compone esa recaudación? También tiene que ver con la mora, a donde en las familias esta situación es algo crítico, porque se está endeudando con tarjeta de crédito, con billeteras virtuales o con el prestamista del barrio. No vamos a mencionar ninguna nacionalidad para no estimular la xenofobia. Al contrario, saludos para mi amigo colombiano Luis. Pero es cierto, uno tiene que ir al último recurso. Si no, pregúntenle a Macri cuando fue al Fondo Monetario, o pregúntenle a Milei o pregúntenle a Caputo. La diferencia es que las familias no llegan al Fondo Monetario, van a donde pueden y como pueden, y después no les alcanza lo que ganan por mes para pagar la deuda que tienen. Por eso es el problema de ese gran endeudamiento, sumado también a que esa recaudación tributaria ha caído en casi todas las provincias, pero en la que más cayó fue en la provincia de Misiones. Y esto también tiene que ver con cuánto es lo que le está aportando el gobierno nacional. Y el gobierno nacional ha disminuido en la cantidad de aportes de transferencia de Nación a Misiones. Vamos a irnos nosotros ahora al cierre. Y ahí en las conclusiones vamos a ver algunos otros temas más. Pero si no se vende, si no se puede pagar impuesto porque no hay venta, ¿cómo se va a recaudar? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la nación también puede decir, no tengo cómo transferir? Pero sí se queda con el impuesto a los combustibles y se queda con el IVA. Entonces, en esta disparidad sumada al desequilibrio que tiene Misiones por estar entre dos países, esta cuestión es más que grave y hay que prestarle atención. Nos vamos al cierre, las conclusiones, y ya estamos con ustedes. Estamos llegando al final, ya estamos en el cierre, pero previo a ello son las conclusiones de cada uno de los bloques. Hablábamos en el primer bloque, cristalina al gobierno, trampa al poder. La deuda con el Fondo Monetario Internacional nunca bajó de los 40.000 millones de dólares desde que volvió el fondo a la Argentina. Estamos hablando
del año 2018. Esto lo trajo Mauricio Macri y su ministro de Economía se llamaba Luis Caputo. No es pariente del que está ahora, es el mismo. El ritmo de pago actual, siguiendo, cumpliendo, determinará que en el año 2038 vamos a finalizar de pagar. Georgieva dijo que no estaba preocupada, la capacidad de pago argentina. En realidad, el fondo lo que se aseguró es un gobierno que está alineado con los intereses del jefe del fondo, que termina siendo Donald Trump, porque una de las garantías es vaca muerta. Por supuesto, es la gran garantía, es la perla que tiene Argentina, y eso es lo que determina la posibilidad de la soberanía energética. Algo de esto hablaba también Daniel Barrios en la columna, en el bloque internacional, en cuanto a la necesidad energética si estamos en el medio de una guerra de estas características. Entonces, mientras el Fondo Monetario garantiza tener en sus manos la posibilidad de la llave de vaca muerta, que le pueden seguir prestando, dicen. Es más, no dijo que van a seguir prestando. Dicen que no va a hacer falta que nos presten. Y no tienen preocupación en cobrarnos porque saben cómo cobrarnos. El costo social es clarísimo. 200.000 empleos formales menos y 500.000 empleos informales se crearon desde el 2023 hasta esta parte. Todavía se sigue discutiendo el futuro monotributo y la reforma previsional, que son las nuevas metas que plantea y que quiere el Fondo Monetario llevar adelante. En cuanto a las conclusiones internacionales, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz nos llega mucho a nosotros, porque no es una noticia lejana, es el precio que tiene que pagar un productor de nuestra provincia por la urea, que es uno de los principales fertilizantes en el agro. Es la guerra entre bloques trasladada sin escalas a la estructura de costos de nuestra economía regional. Mientras que en Washington, en Pekín, en Bruselas, en Moscú, se discute quién redefine el nuevo orden mundial, acá hay alguien que tiene que saber si va o no poder pagar el precio de la urea con los costos que viene últimamente. Y si nos vamos nosotros al último bloque, al que dice que recaudar cada vez menos es lo que sufre hoy la Tierra Colorada, en estos números no hay que hacer alarma, sino que hay que ser preciso. Y Misiones vende menos que el resto del país, por esta cuestión que sabemos perfectamente. La diferencia de tener que comerciar entre dos fronteras es muy difícil, y esa venta, porque obviamente que hay gente que trae de zapatillas hasta ropa desde las fronteras, pero ¿ustedes consideran que eso paga algún tipo de impuesto? ¿Para qué sirve el impuesto? Tal vez alguno algún día descubra, cuando no tenga los recursos necesarios para sostener la salud pública, la educación o la policía o la justicia. Bueno, hay mucho más todavía, 237.000 millones de pesos menos en un semestre recaudó Misiones. Sobre todo para los que dicen que la solución de todo es bajar impuestos. Nos vamos, con esto llegamos hasta acá. Y como siempre, quedan más preguntas y los temas quedan abiertos. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene, sabiendo que hoy, jueves 30 de julio, hace un rato que empezó la sesión en la Cámara de Representantes de Misiones. Hoy hay para hacer dulce con todo lo que está pasando en la Cámara, que será el tema nuestro de la semana que viene, indudablemente. Queremos saludar al equipo, nuestro productor periodístico Daniel Barrios, nuestra productora ejecutiva que está ahí avisándome que ya nos estamos pasando de tiempo, Mara Sepúlveda, nuestro director y editor Bernardo Torres, y quien les habla, Marcelo Teles, siempre agradecidos a poder compartir este rato con ustedes, nuestras dudas, nuestros trabajos, nuestras preguntas, y tratar de hacer lo mejor y con calidad, sobre todo estando en Misiones 4, que es el canal líder de la provincia. Hasta la semana que viene, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos en 7 días. Muchísimas gracias.